Bien, chicos, vamos a ver ahora lo que corresponde a los ejercicios del capítulo que hemos visto. Bien, el primer ejercicio dice, en el triángulo ABC, AB va a ser igual a BC, calcular la medida del ángulo DAC. Lo que vamos a hacer aquí es primero señalar quién es el ángulo DAC. Lo vemos aquí, mira. DAC. Entonces, este es el ángulo que me están pidiendo, ¿correcto? Bien, entonces, siendo así, lo que voy a hacer es completar lo que puedo completar, ¿no? Si yo veo acá un ángulo de 90 y acá veo un ángulo de 70, quiere decir que este angulito vale 20 grados. ¿Por qué? Porque 70 más 20 es 90, más 90, 180, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué más me toca hacer? Voy a utilizar el dato que el problema me da. AB es igual a BC, o sea, todo este lado, AB, va a ser igual a todo este lado. Siendo así, quiere decir que este triángulo rectángulo, cada uno de estos ángulos, tanto el A como el C, son iguales. Lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo vale 45 grados. Y por lo tanto, este otro ángulo también debe valer 45 grados. Por ello, puedo decir que 20 más X debe ser igual a 45. Por lo tanto, X va a ser igual a 45 menos 20. De aquí tengo que X va a ser igual a 25 grados. Y listo. Y X será el ángulo DAC que me pide el problema. Bien, ahora me pide. Segundo problema dice, calcular la medida del ángulo ACB. Caramba, aquí vamos a ver quién es el ángulo ACB. Ajá, entonces, este es A, aquí es B, C. Por lo tanto, el ángulo ACB es este de aquí. Es 4 alfa. Este de aquí es el ángulo que me pide. Entonces, para este problema voy a utilizar la propiedad que me dice la suma de dos ángulos interiores es igual al exterior. Entonces, aquí aplico, digo, la suma 80 más 4 alfa tiene que ser igual al ángulo exterior, 120. De aquí tengo que 4 alfa es igual a 120 menos 80, 40. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale alfa? 10 grados. Entonces, bueno, en realidad no debí de llegar hasta alfa, ¿no? Porque el ángulo me pide, el problema me dice ACB, o sea, me pide los 4 alfa, ¿no? Finalmente, pues, hasta aquí 4 alfa sería 40 grados, ¿correcto? Y terminó mi problema ahí. En este tercer problema me dice, MN es paralelo a AB. MN es paralelo a AB. Nosotros hemos estudiado ya los ángulos entre paralelas. Entonces debemos de saber que cuando hay paralelas, hay ángulos también alternos internos, conjugados, correspondientes, que tienen sus propiedades. Los alternos son iguales, los correspondientes también, y los conjugados son suplementarios. Entonces vamos completando. Mira, en este triangulito pequeño, en MNC, si este es 80 y este es 40, por lo tanto, este ángulo de acá sería 60 grados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque 60 más 40, 100 más 80, 180. Pero como AB es paralelo a MN, quiere decir que este ángulo es igual que este. Quiere decir que esto es 60 grados. Y quiere decir que este ángulo de 80 también es este de acá, que es 80 grados. ¿Correcto? Entonces de aquí ya puedo decir quién es el ángulo BAC. A ver, vamos a ver. BAC. Justo el ángulo BAC es este ángulo que me están pidiendo. Por lo tanto, digo, el ángulo BAC es igual a 60 grados. Y eso lo hemos conseguido, ¿por qué? Porque hemos recordado los ángulos entre paralelas, que vendría a ser esto un par de correspondientes. En el ejercicio 4 me dicen AC es igual a BC, o sea que este lado es igual a este otro. Recuerda que a lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que si este ángulo vale X menos 15, este ángulo también será X menos 15, ¿correcto? Entonces ahí ya hemos completado los ángulos internos y entonces podemos decir
5x más x menos 15 más x menos 15 es igual a 180 grados. Claro, la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. Ahora lo desarrollo. 5x más x, 6x más x, 7x va a ser igual a 180 menos 15 menos 30, que al otro lado se va con más 30. De aquí tengo que 7x es igual a 210 y por lo tanto x va a ser 30 grados. Y es lo que el problema me pide. X igual a 30 grados. Para el problema número 5 me dice el ángulo calcular el ángulo ACB. Vamos a identificar ACB. Quiere decir que me pide todo este ángulo. Ese es el ángulo que necesito encontrar. ¿Alguna indicación para esto? Sí, acá hay un angulito que falta, que este vale, me dice el problema, 30 grados. Ahora sí puedo completar, ¿no es cierto? Si este es 80 y este es 30, sería 110. Puedo completar este ángulo de acá porque este es un triángulo. Este es un triángulo cuya suma de los tres ángulos me tienen que dar 180. Así que 80 más 30, 110. 110 entonces quiere decir que este ángulo vale 70 grados, ¿correcto? Entonces ya puedo decir, ¿no? Puedo decir que el ángulo ACB va a ser igual a ACB. ¿Todo esto cuánto será? 30 más 70, 100 grados, ¿correcto? Y ahí está mi respuesta. El problema número 6 es muy parecido al número 3. Me hablan de líneas paralelas. PQ es paralela a TS. Dice PQ paralelo a TS, que está por acá. Por lo tanto, como ya sé que cuando hay paralelas se generan ángulos iguales, entonces completo. Este ángulo sería definitivamente 60. Ahora, este ángulo sería 30. ¿Por qué? Porque este es recto. Al ser 90 esto, si esto es 60, tendría que ser 30 esto de todas maneras para que la suma me dé 180. Y al ser esto 30 grados, esto también, este ángulo P, también sería 30 grados. Por lo tanto, ya tengo el ángulo RPQ. RPQ, ese es el ángulo que me está pidiendo el problema. Este, RPQ. Por lo tanto, digo, el ángulo RPQ es igual a 30 grados. Muy similar a estos problemas son los problemas que te voy a dejar en lo que es la comprobación de saberes, ¿correcto? Bien, entonces ya tienes estos ejercicios para que más o menos los puedas visualizar, ¿no? Los puedas ver cómo se han desarrollado y bajo esa temática y bajo esos modelos tú desarrollas tus problemas en la comprobación de saberes. Recuerda que lo tienes que entregar hasta el día lunes a las 6 de la tarde. Nos vemos.